Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una nueva clase. Veníamos viendo una clase, las últimas, de psicopatología respecto de esquizofrenia. Y en la última clase vimos otra temática que no tiene que ver con la que vamos a ver hoy, no es ninguna continuación. Porque hoy vamos a ver adultos mayores, ¿sí? Una primer clase de adultos mayores, vamos a reservar una segunda para profundizar algunas patologías propias de la adultez mayor para la segunda parte. Pero hoy vamos a hacer la introducción al adulto mayor, ¿sí? Una primera clase. ¿Por qué motivo vamos a hablar de adultos mayores? Bueno, ni más ni menos que primero porque tiene mucha demanda laboral trabajar con adultos mayores. Segundo, porque tenemos que darle una importancia realmente importante, valga la redundancia, porque es muy importante llegar a la adultez mayor de la mejor forma. Para eso hay que prevenir las enfermedades lo máximo que se pueda, y aparte ayudados por la tecnología y la ciencia que ha avanzado realmente de manera muy grandiosa, ¿sí? Por lo tanto, si hay mucho trabajo en acompañante terapéutico, esto se debe a que en adultos mayores, esto se debe a que la expectativa es superior en cuanto a la cantidad de vida que vive una persona hoy en día, sobre todo en la República Argentina. Bueno, hay diferentes estadísticas. Se ha superado los 70 años, de 70 a 75 prácticamente, es la expectativa de vida que tiene una persona en la República Argentina. Ese es el promedio. Obviamente van a haber personas que fallecen después de los 75 y otras antes. Pero bueno, el promedio es 75 años de expectativa de vida, de 70 a 75, o sea que es realmente muy alto, bastante alto. ¿Con respecto a qué? ¿Alto por qué? Con respecto a otras estadísticas que se han dado en la República Argentina de otras décadas, donde las personas no llegaban a tal edad, una expectativa promedio había de 60 años, en otros momentos históricos de la Argentina era 45 años, 50 años, ya la persona era una persona mayor. Hoy en día, en la actualidad, adulto mayor se refiere a una persona que ya ha superado los 65, ¿sí? Posterior a los 65. Muchos hablan de una persona que empieza la adultez mayor cuando se jubila. Bueno, vamos a hablar un poco respecto de estos temas, porque tienen que ver con la calidad de vida que va a tener esa persona. También quiero decirles que esta expectativa de vida de 70 a 75 años también se contrapone con otros países emergentes y que están sumidos en la pobreza, lamentablemente, en pobreza estructural muy grande, en grado sumo, como países de África, algunos de Asia, donde la expectativa de vida obviamente es de 40 años, de 35 años. ¿Pero por qué motivo? Y porque la nutrición no es la correcta, porque no llegan a poder superar determinadas enfermedades que la ciencia ya ha dado, ha hecho hincapié en resolver muchos de estos temas, como por ejemplo la tuberculosis, ¿sí? Tuberculosis en los años 40, inclusive 50, no solo un adulto mayor, cualquier persona que hubiera tenido tuberculosis moría, había algunos paliativos, pero no había una medicación estricta para la persona que contrajera tuberculosis
ni para los familiares como contactos estrechos de alguien que tiene tuberculosis. Por lo tanto, un clima seco, acá en Argentina, en Córdoba, por ejemplo, se daba como paliativo para que la persona vaya de alguna forma paliando su dolor y su sufrimiento y tratando de atenuar un poco esos dolores y ese sufrimiento ante una enfermedad que era incurable. También la lepra y un sinfín de enfermedades, la poliomielitis, que en su momento no había, la ciencia no llegaba a tener una vacuna para la misma. O sea, hay un montón de enfermedades que no se podían, la ciencia no podía resolver, y por lo tanto, si la persona contraía estas enfermedades, moría, y obviamente no iba a llegar a esa estadística que hablamos al principio, de 70 a 75 años como promedio de vida, sino que la persona podía morir muy tempranamente, inclusive enfermedades tan típicas del adulto mayor como la diabetes, hoy mucho más controlada. O sea, todo tiene un control mucho más importante en estos días, en la actualidad. Pero los países emergentes del África, sumidos en la pobreza, tienen muy pocas posibilidades de que el avance de esa tecnología, del avance de la ciencia, pueda hacer que superen las distintas enfermedades que pueda contraer una persona. Esto para que tengamos en claro en qué posición, digamos así, está ubicada la persona hoy en día siendo adulto mayor. Antes el adulto mayor era una persona que prácticamente estaba en una situación mucho más pasiva, quizás. En la actualidad o en las últimas décadas, el adulto mayor, la persona que ya llega a, después de jubilarse, sobre todo si es después de los 65 años, se mantiene con la expectativa de seguir trabajando en otra cosa, o inclusive también dada la problemática económica, sobre todo aquí en el país, que exige de que la persona siga trabajando, sobre todo si está en buena, bien físicamente, bien psíquicamente. Y de eso se trata. Si la ciencia ha avanzado, está es realmente muy importante, muy bueno que la persona siga trabajando con mentalmente, psíquicamente, físicamente bien, ¿sí? Porque ante algunos problemas y, como se dice habitualmente, achaques de la salud, la ciencia puede hoy en día, en la actualidad, resolver a través de medicamentos, a través de terapias, problemas que antes no se resolvían, o desencadenaban quizás en algún fallecimiento mucho más prematuro, de enfermedades que hoy se curan. Bueno, el tema de la persona que se jubila es una persona que permanece en una actividad la mayor parte, uno por ese tema que les dije, el tema económico, exige de que siga trabajando la persona en negro, pero también para mantener, porque hay personas que quizás no necesitan, que su jubilación es una jubilación buena, pero necesita estar activos. Es más, se necesita no, habría que exigir que estén activos, ¿sí? Por el bien de la propia persona, el propio adulto mayor. Tiene que estar realmente activo, porque una persona que está permanentemente haciendo cosas, realizando hobbies, haciendo actividades que quizás no la pudo hacer cuando estaba trabajando, bueno, neuronalmente es fantástico, ¿sí? Porque mantiene activa lo que es la memoria, el razonamiento, lo que es todo el tejido neuronal, o sea, se va permaneciendo, yo no digo joven, porque a medida que vamos transitando nuestra vida, obviamente que
hay órganos, hay tejidos, en nuestra propia parte física, y también nuestro cerebro va envejeciendo, ¿sí? Hay personas que llegan fantásticos hasta los 90, los 100 años, como dicen, mueren de muerte natural, pero hay una buena estadística que el cerebro acusa recibo de ese envejecimiento y se produce mayoritariamente después de los 65 años, 70 años, etc. Algunos indicios, como por ejemplo el tema de las demencias, se dan un poco antes, aunque hay que ser observador fino en cuanto a los primeros signos que pueden estar propiciando alguna demencia en el futuro, con menos años, ¿no? Bueno, aquí entonces una pequeña introducción del concepto de adulto mayor, que hoy en día tiene entonces una expectativa de vida superior, pero también tenemos que decir algo fundamental. El rol del adulto mayor no es el mismo que tenía antes, ¿sí? Quizás en las últimas épocas, en la Argentina al menos, se ha reconocido muchísimo el tema de ir a lugares determinados, que el adulto mayor, no geriátricos, que vaya la persona o las propias familias, lo lleven a clubes, a lugares, centros de jubilados, etcétera, que sirven muchísimo para que esa interacción social permanezca, porque si hay algo que pasa con el adulto mayor, sobre todo cuando ya está alejado del trabajo, y sobre todo cuando los propios familiares no están permanentemente con esa persona, quizás porque no hay un interés claro de lo que ese adulto mayor pueda darles en el momento, aunque sí, obviamente, tenemos el afecto que tendría que estar realmente siempre. Cuando pasa esto, se pierde muchísimo el tejido social, ¿sí? La interacción social que va a tener ese adulto mayor. En muchos casos donde se requieren de acompañantes terapéuticos, es muy importante, dada la soledad del adulto mayor, que ese acompañante terapéutico vuelva a reentretejer ese tejido social, que no digo que esté roto, pero sí que está sin funcionamiento, lo que hace que la persona quede en mayor pasividad. Por lo tanto, es muy importante que ese acompañante terapéutico empiece a generar una trama social diferente. Bueno, la trama social diferente, ¿a qué incluye? Empezamos por el anillo principal, que va a ser ¿quién? Va a ser la familia directa, las personas con las cuales nosotros estamos dialogando asiduamente y tienen una preeminencia en las decisiones de ese acompañante, de ese adulto mayor. Por lo tanto, si esa persona vive y convive o no con con su mujer, o con un hijo, una hija, o alguien de la familia, pero directo, del núcleo familiar directo, bueno, es lo primero que vamos a tener que empezar a reentretejer. Si hay hilos allí que están muy debilitados porque no se dan prácticamente esas personas, vamos a tratar de que vuelvan a interactuar y decirle a los familiares lo importante que es que interactúen con ese adulto mayor, por el bien de ese adulto mayor, ¿sí? Ahí tenemos que ver el tipo de familia por la cual nosotros con quienes estamos trabajando, ¿no? En ese momento. Más allá de eso, tenemos otro anillo. El otro anillo, ¿a quién involucra? Quizás antiguos amigos que ya dejó de ver, gente que tiene que ver con amigos que inclusive fueron compañeros de la escuela, gente que tiene la misma edad que ese adulto mayor, por lo tanto es generacional. Es muy importante esto, porque es el vínculo con el pasado que hace la persona, ¿sí? A esto también vamos a poner,
quieren algún pariente lejano que la persona quiera ver, pero que obviamente por razones de distancia quizás no la puede ver. Pero el otro, el generacional, es muy pero muy importante. Ese segundo anillo es muy importante porque ese pasado es un pasado emotivo, ¿sí? Es un pasado muy emotivo. Y el pasado emotivo da vida, ¿sí? Creo que el ser humano siempre está basado en las emociones de los hechos por los cuales fue forjando su vida. Acá, cómo forjó su vida, seguramente nos va a decir cuando estemos allí como acompañantes terapéuticos, nos va a decir exactamente de qué se trató su vida. Y cuando nos empieza a hablar de personas que para él han sido importantes, bueno, tenemos que intentar que pueda llegar a interactuar con esas personas. Hay muchos de estos hilos, porque estamos hablando quizá de una persona de 80 años, que quizás no lo va a poder volver a interactuar. ¿Saben por qué? Y porque hay personas que han fallecido en ese lapso. Por lo tanto, ya hay personas que van a ser imposibles, pero otras que siguen viviendo como esta persona que sí, ¿sí? Entonces, esa trama social va a dar vida a la persona de manera insospechada, ¿sí? Acá no tenemos que hablar que si tiene una demencia senil, el envejecimiento cerebral, o si tiene alguna patología cerebral o alguna primera pérdida de memoria, o tiene una discapacidad motriz, no importa, ¿sí? Todo se puede reparar, como siempre decimos en acompañante terapéutico, y siempre se puede reentretejer nuevas interacciones, nuevos hilos, ¿sí? Que le van a ser muy útil a él. Lo último, otro anillo más ampliado, sería cuando vamos a los clubes. Ahí se interactúa con personas nuevas, quizás. Pero muchos también son generacionales porque tienen edad parecida. También va a brindarle afecto a alguna que otra, si es un hombre, a alguna señora, si es una señora, algún hombre que esté allí. No tenemos por qué dar vuelta a la cara a una persona, por ejemplo, son viudos o algo, o tiene ese estado civil. El tema de la sexualidad, por la sexualidad a su manera, obviamente que siempre va a existir hasta el último minuto de vida, ¿sí? O sea que la forma va a ser diferente, quizá no hay una sexualidad de tipo genital, pero sí, desde otro punto de vista, hay un abordaje sexual entre dos personas, no importa la edad que tengan, ¿sí? Acá hay un mito respecto de eso, porque se supone que lo que tiene que ver con la sexualidad siempre se impone lo genital, y no es así, bajo ningún punto de vista. Hay formas, totalmente diferentes que nada tiene que ver con lo que tenemos como prensa que se nos ha hecho respecto de lo sexual igual genital, ¿sí? Creo que quedó claro esto. Bueno, eso va a ser muy importante desde el acompañante terapéutico. Otra cosa es el cuidador. El cuidador, bueno, cuando ya la persona tiene problemas de incontinencia urinaria, otro tipo de incontinencias, incontinencia fecal, tiene que hacerle higiene y confort. Bueno, esto es para un cuidador. En el caso de que ustedes quieran tomar el acompañamiento terapéutico, lo pueden realizar siempre y cuando digan que ustedes cobran por los honorarios de acompañante y también por el de cuidador, porque se hacen determinadas cosas que no hace el acompañante, sino que lo hace el cuidador. Por lo tanto, si ustedes quieren realizarlo, bueno, lo pueden realizar. Siempre impongan esto, porque si no, hay muchas avivadas por el cual por un honorario solo quieren que hagan todas las cosas, ¿no? Inclusive que haga la comida la persona y otro tipo de actividades que no le corresponde a un acompañante terapéutico.
Pero el acompañante terapéutico no hace higiene y confort, ¿sí? Esto ténganlo muy en claro, no cambia pañales, ni tampoco hace tareas de enfermería que tienen que ver con poner una vía, poner alguna inyección, etcétera. Ese tipo de cosas no lo hace, ¿sí? Si tiene algunos recursos en enfermería, o es, aparte de acompañante terapéutico, enfermero o enfermera la persona, bueno, también el honorario va a ser como enfermero o enfermera más acompañante terapéutico, ¿sí? Esto ténganlo en claro siempre, porque por esas avivadas que le digo, ¿no? Que siempre hay. Bueno, la trama social siempre es porque la actividad social disminuye, las familias muchas veces no están viviendo su vida, no están prácticamente para reactivar esa actividad social del adulto mayor, y es como que va quedando como en una isla, ¿no? Por eso es que surgen muchas depresiones, muchas angustias de parte de esa persona que adolece de muchas cosas que perdió. Hay un sentimiento de exclusión, de postergación, ¿sí? Hay muchas cosas que han quedado pendientes quizás en su vida y en ese momento se siente muy postergado. Obviamente la aparición de afecciones, como dije hoy, envejecemos física y mentalmente en el sentido de cerebralmente, nuestro cerebro envejece, y pueden aparecer afecciones, que ahora vamos a decir algunas que son propias de la adultez mayor. Siempre digamos adultez mayor, que es el término que se usa, no persona de la tercera edad, ni tampoco anciano, ni tampoco abuelo, porque quizás no es abuela la persona, no es abuelo ni abuela. Entonces, sino porque los abuelos estaban, esa persona capaz que no es abuelo, ¿sí? Abuelo si tiene un nieto, quizás no lo tuvo nunca, entonces no es abuelo. Por lo tanto es adulto mayor, ¿sí? Es la forma en que con propiedad tenemos que manejarnos con la persona. Y hay personas que dicen abuelo y se enojan inclusive, ¿eh? Bueno, pero antes de decir estos 4 conceptos, les quiero decir dos conceptos muy importantes, 2 definiciones importantes respecto de 2 puntos. 1, geriatría y gerontología. La geriatría es la ciencia práctica, ¿sí? Rama de la gerontología que aborda la prevención y rehabilitación de enfermedades típicas, ¿sí? Gerón, viejo. Logía viene de logos, estudio, estudio de lo viejo sería. O sea, geriatría es la ciencia práctica entonces, que estudia lo que tiene que ver con la prevención y rehabilitación de las enfermedades típicas, que pueden ser demencias, Alzheimer, mal de Parkinson, etc. ¿Qué es la gerontología? La gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento, ¿sí? Se ocupa de aquellos aspectos psicológicos, sociales, demográficos, económicos, familiares, ¿sí? Que atañen a esta persona, a estas personas, ¿sí? La gerontología. De la gerontología, obviamente, sale la geriatría, que tiene 4 principios que ya por el 1909, y después hay un autor en 1935, un autor en 1935, en el teórico está prácticamente la historia. Yo no quise hacer toda la historia porque es bastante denso, decir nombres, tantos nombres. Pero del 1935 de la medicina geriátrica todavía sigue teniendo mucha vigencia 4 principios lógicos, ¿sí? Que siguen vigentes. La vejez no es una enfermedad, ¿sí? La vejez no es una enfermedad. No, vejez es un paso de la adultez a la adultez mayor que tiene la persona, por la cual no está enferma por ser viejo, por ser, mejor dicho, adulto mayor. Viejos son los trapos. Por ser adulto mayor. Están enfermos si se acusa recibo de una enfermedad, pero si no, no, ¿sí? No obstante, ojo, porque va a estar propenso a algunas enfermedades, pero ser adulto mayor no es sinónimo de enfermedad, ¿sí? Pero siempre se asocia adulto mayor con enfermedad, ¿sí? Bueno, un diagnóstico exacto es esencial hacerlo. Bueno, siempre obviamente, si se previene,
y se hacen diagnósticos precisos para un adulto mayor, y bueno, va a ser esencial porque hay cuestiones que cuando ya llega a un determinado punto y es mucho más difícil en un adulto mayor que pueda responder o salir adelante que una persona más joven. Entonces un diagnóstico hecho a tiempo va a dar muchas más posibilidades de que esa persona salga mejor posicionada en salud, ¿no? Muchas de las enfermedades de la vejez son curables, dice el principio. Obviamente, ¿sí? Son curables. Siempre hay que ver que hay un deterioro físico y puede ser psíquico, pero no obstante son curables. Hay cosas que pueden llegar a no curarse dada la falta de defensas en el cuerpo, como pasa muchas veces con las neumonías. Las neumonías son muy complicadas. Una neumonía a una persona de 80 o 90 años obviamente es muy difícil que la persona salga adelante. Puede salir adelante, pero la recaída, estadísticamente hablando, son mortales, ¿no? El reposo injustificado puede ser peligroso. Obviamente, hasta una persona que se la pasa tirada en la cama, hasta un edema pulmonar puede tener, porque tenga 80, 85, 90 años, no tiene por qué estar tirado en la cama. Pero para la familia, en muchos casos, es saquen al abuelo afuera, entren al abuelo adentro y nada más. No, y las actividades que tiene que realizar, tiene que hacer cosas. Por eso se requiere mucho para mantener la plasticidad neuronal, jugar al ajedrez, que la persona esté realmente divertida haciendo cosas a nivel artístico, aquel que le gusta pintar cuadros, bueno, aquel que le gusta escribir, porque mantiene activo su cerebro, su cerebro, apela también a la memoria, a que esté activa la memoria inmediata, ¿sí? Y no solo que siempre vaya a pensar en lo que pasó muchísimo tiempo antes cuando era en la infancia, sino todo, que todo esté conectado. Una cosa que les quiero decir respecto de la adultez mayor es el término, claro, gerontología, más allá de la ciencia que hemos estado diciendo. Les quería decir esto porque es muy interesante. Proviene etimológicamente del griego gerón viejo y logos estudio, como estábamos diciendo recién. Pero fíjese usted, parece que el término gerontocracia, con el que se describía en la Grecia antigua el gobierno controlado por los ancianos, pudiera haber sido el término precursor. Es muy probable. Los espartanos capitalizaban la experiencia de los ancianos. Los gerontes eran un consejo de 28 hombres que pasaban de los 60 años y controlaban el gobierno de la ciudad-estado. O sea que los gerontes, la palabra geronte que habla de la persona que es adulta mayor, provenía de allí. Provenía realmente, según se va entendiendo, está la hipótesis de que proviene de allí. 28 personas que superaban los 60 años y eran las personas que tomaban las decisiones en la ciudad-estado. Pero muy interesante esto, porque nos da a conocer algo, que la persona ha tenido vivencias y que a través de esas vivencias tiene algo que comunicar al resto de la sociedad, ¿no? Es muy contrastante porque hay algo de sabio en eso, ¿sí? Pero es algo muy contrastante con la realidad actual, con el posmodernismo de las décadas pasadas, inclusive en la actualidad, donde, aunque en la actualidad se va tomando en cuenta de manera diferente a ese adulto mayor y no como en los años 50, 60, 70, porque ese adulto mayor de nuestras épocas es un adulto mayor que no tiene prácticamente voz ni voto. Y digo voto porque ya a determinada edad ya ni siquiera, si quiere ir a votar que vote y si no que no vote, ¿sí? Y antes eran los que tomaban las decisiones en las ciudades del Estado, ¿sí? El no tener protagonismo social hace que
sea muy excluyente la figura de la persona del adulto mayor. Hay que de alguna forma masificar un discurso diferente, ¿sí? Para que ese adulto mayor tenga voz y voto, ¿sí? Que sea mucho más respetado desde el punto de vista, primero desde los aportes jubilatorios, aquel que se jubila, que tenga la posibilidad de que en esa última etapa de la vida se pueda disfrutar, ¿sí? Se pueda realmente disfrutar y no padecer, ¿sí? Bueno, eso lo quería decir, es algo de la historia que sí me interesaba muchísimo, más allá de fundaciones de lugares geriátricos y donde se instaló tal o cual punto de reunión entre personalidades que hicieron a la geriatría y a la gerontología. Me pareció muy importante porque hay un contraste enorme. Bueno, ahora vamos a ir a los padecimientos de las personas con determinados problemitas. Nosotros vamos a profundizar la próxima clase esto, si Dios quiere, si Dios, el creador, ustedes no creen en Dios, bueno, el creador, el hacedor del mundo, etcétera, lo que ustedes piensen que es mejor, ¿sí? O de la causalidad que impone que nos vayamos a ver la próxima semana, simplemente. Bueno, entre los padecimientos está la demencia, ¿sí? ¿Y qué vamos a hablar de la demencia? Son trastornos del cerebro, esto vamos a dejarlo indicado, recordar, aprender, la dificultad para comunicarse, ¿sí? Hay una demencia senil que implica ese envejecimiento de cerebro. La persona, se originan cambios en la memoria, obviamente. La persona empieza quizá a no recordar algunas cosas, el poner una pava en el fuego y quizás no se acuerda. Pero después sí vuelve otra vez a decir, sí, la había dejado en el fuego. O sea que todavía puede recobrar ese sentido, que no se recobra cuando, eso sería como una demencia senil, no se recobra cuando es Alzheimer ya. Hay conductas que son más problemáticas, hay irritabilidad, hay un daño neuronal, en las demencias se produce un daño neuronal, las lesiones en la cabeza pueden ser, a partir de una demencia se puede generar un Alzheimer, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Inclusive algún tumor que puede provocar también la aparición de la demencia, ¿sí? En cuanto al Parkinson, mal de Parkinson, también puede estar la demencia senil, inclusive con Parkinson. Es una dolencia neurodegenerativa, hay pérdida de neuronas en la sustancia negra cerebral. La sustancia negra ustedes la van a poder ver en una tomografía computada del cerebro. Ustedes van a ver ahí que hay una parte donde es la sustancia negra cerebral y van a ver cómo en una tomografía de una persona que está normal, el cerebro que no tiene nada va a estar conservado y en la otra se va a ver esa pérdida de esa sustancia negra cerebral. Trastorno obviamente del movimiento, la persona es progresivo, no tiene cura, sí tiene un paliativo para retrasar el Parkinson, pero lamentablemente no tiene cura. Se da alguna medicación como Atinetón, Madopar, ¿sí? Que sirve para tranquilizar, inclusive muchas veces va asociado a depresión y también con antidepresivos, alguna pastilla para dormir, tipo Alplax, etcétera, y va manteniendo a la persona lo más conservada posible dentro de su patología. Trastorno del movimiento, obviamente al principio puede empezar a dar pasos cortos o caminar un poco más, después va dando pasos muy cortos, después va, pero pequeñitos, y después tiene que manejarse con una silla, con un tutor, y después ya prácticamente no camina, ¿sí? Y es progresivo, es como una plantita, si uno ve la tomografía, es como una plantita que se va atrofiando hasta que termina de secarse, ¿sí? Esto fue lo que
precisamente esta figura, esta metáfora, es la que me dijo a mí, a mi padre, un médico que atendía a mi madre, que tenía mal de Parkinson, y que dijo, no sabemos hasta cuándo esto va a vivir, porque esto es degenerativo, pero no obstante, ustedes tengan en cuenta que es una plantita que se va secando, ¿sí? Cuando se termina de secar no sabemos. Bueno, vivió más o menos una década con Parkinson y bueno, y después murió, ¿sí? Murió a través de una neumonía, pero esta enfermedad, una neumonía obviamente, que ya con esta enfermedad hace que, y bueno, está en una situación de debilidad, ¿sí? Por lo tanto no la pudo superar. La superó en un principio, pero después, bueno, el achaque de la neumonía volvió a ser muy cruda y la llevó. Bueno, alteraciones en la función cognitiva, emociones y en la autonomía. Lo único que el mal de Parkinson, por ejemplo, de demencia senil, va muy agarrado con mal de Parkinson. En el ejemplo que le estoy dando de mi madre eran las dos cosas, demencia senil con Parkinson. No quiere decir que la memoria se haya perdido en su totalidad como mal de Alzheimer, ¿sí? Porque ella me reconocía perfectamente a mí, a mi padre, a todas las personas que venían allí. O sea, tenía conocimiento, pero la parte intelectual estaba totalmente arrasada, ¿no? Ahí estaba una alteración muy grande, la parte cognitiva muy grande, emocionalmente también, ¿sí? Porque había una expresión muy fría en su rostro, ¿sí? Y la autonomía obviamente ya no era obviamente la misma, había que estar supervisándola siempre, con el peligro en este caso, y que tenemos que tener mucho cuidado como acompañantes terapéuticos, que es la fractura de cadera. La fractura de cadera es mortal en muchos casos para las personas ya con cierta edad, ¿sí? Porque dada la osteoporosis que por lo general tiene el adulto mayor, obviamente. Bueno, en cuanto al mal de Alzheimer, sí, la persona no se puede cuidar en un momento dado. Tipo de demencia más comunes, la variedad de síntomas asociados a cambios físicos y funcionales en el cerebro. Se da mayores de 65, 1 de cada 8 personas, y cerca de la mitad de las personas con 85 años, ¿sí? Se da en cuanto a mal de Alzheimer, que vamos a profundizar, ¿sí? Ya vamos a profundizar próximamente el tema de mal de Alzheimer. La fractura de cadera es muy usual, por eso como acompañante vamos a tener que estar muy allí, También decirle a la familia en muchos casos que va a tener que tener más horas con su acompañante, y también tener mucho cuidado, el hombro a hombro, como decíamos con el tema de suicidio. Acá el hombro a hombro también se provoca, se tiene que proponer con el adulto mayor, porque la fractura de cadera en un momento dado puede ser letal. Lo que al principio la persona puede estar lúcida y muy bien, al provocarse una fractura de cadera inevitablemente va a tener que ir a una operación, y ahí no sabemos cómo puede llegar a salir de esa operación. Y si sale, frecuentemente hay un debilitamiento, ¿no? Dada la edad que tiene. Entonces no es fácil estar soportando una operación allí, porque trae consecuencias. Después, otra de las cosas que vamos a tener que supervisar son las diabetes, ¿sí? Una enfermedad que se produce cuando el cuerpo de una persona no produce una cantidad suficiente de hormona insulina, o no puede usarla en forma adecuada. Hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 se produce cuando el páncreas del cuerpo no posee suficiente insulina, y la número 2 es cuando no produce suficiente. El tipo 2 se produce cuando el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina, o las células del cuerpo ignoran la insulina, ¿sí? Entre el 90 y 95 personas se han diagnosticado diabetes tipo 2. Por eso vamos a tener que estar muy controlando mucho este tema, supervisando también lo que va comiendo, ¿sí? Porque no puede comer dulces, cosas azucaradas. Va a haber seguramente un plan nutricional allí, una dieta, ¿sí? Después tenemos la arteriosclerosis. Bueno, cuando se hacen
son los vasos sanguíneos que llevan sangre al músculo cardíaco. Las arterias coronarias son los vasos vasos sanguíneos que llevan sangre al músculo cardíaco. La enfermedad de las arterias coronarias o enfermedad cardíaco coronaria es provocada por un engrosamiento de las paredes internas o de las arterias coronarias. El engrosamiento provoca lo que se llama arteriosclerosis, ¿sí? Siempre puede estar obviamente asociado a alguna demencia que también tiene la persona. La arteriosclerosis, también hay placas de grasa que impiden el tránsito del flujo sanguíneo, ¿sí? Si el músculo cardíaco no recibe suficiente cantidad de sangre para funcionar en forma adecuada, se puede tener una angina o inclusive un ataque cardíaco. Bueno, el accidente cerebrovascular puede ser isquémico o sangrante, ¿sí? El isquémico, bueno, en un momento dado puede perder en la cara, se puede dar un endurecimiento y que se corra un poco los labios de la cara o la parte de la cara, que eso con rehabilitación se puede llegar a superar la situación. Pero el otro no. El otro, cuando hay los diques arteriales se rompen, es bastante complicado. Hay áreas que pueden estar anegadas y golpes de presión, por ejemplo, es uno de los problemas más habituales. Y bueno, y allí es muy complicado, porque puede tener afasia, o sea, no hablar más, depende de dónde esté radicado el área afectada. Un brazo que no se mueve, una pierna que no se va a mover, ¿sí? Hay que ver, entonces, no obstante, siempre hay rehabilitaciones para esto. Si esto se da, se puede repetir porque hay como una especie de réplica, ¿no? Si hay un accidente cerebrovascular, el llamado el sangrante, ¿no? Porque está el isquémico y el que produce un sangrado. Bueno, en cuanto a se produce, cuando se produce es como una especie de terremoto, ¿no? Bueno, lo supera, pero pueden haber réplicas después. Si después, pasados los 6 meses, no hay réplicas, bueno, se puede suponer, por lo menos también estadísticamente, que pudo haber superado este inconveniente. Pero en esos 6 meses pueden producirse otras réplicas que en algún momento tiene un grado de letalidad importante. Bueno, también tenemos, la sordera, el grado de desnutrición que puede tener un adulto mayor, por eso tenemos que estar supervisando lo que va comiendo, lo que come, porque ya hay una pérdida de deseos por comer, ¿sí? Aunque a ustedes les parezca mentira, hay una pérdida de deseo por comer, no tener mucho gusto por comer, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que estar muy atentos con esto. Hay muchos adultos mayores que llegan a las guardias con un grado de desnutrición o inclusive de deshidratación, porque toman muy poquita agua, ¿sí? Vamos a tener que estar muy de acuerdo, mirando esto, observando muy claramente. Problemas visuales, resfríos y gripe que pueden llegar a una neumonía. La neumonía para adulto mayor, como dijimos hoy, es en muchos casos letal. Artritis y artrosis, que son muy lógicas, que puedan llegar a producirse, que es muy conocidas. Las inflamaciones en las articulaciones, artritis o artrosis. Pero bueno, esto con medicación se puede ir superando, pero nosotros vamos a tener que supervisar en el caso de que estemos allí, ¿sí? Bueno, hoy hemos visto entonces adultos mayores. Va a haber una profundización de algunas patologías que son muy importantes y muy puntuales en la próxima clase. Si Dios quiere, si el Creador quiere, si la causalidad impone que dentro de una semana nos veamos. Bueno, espero que les vaya muy bien toda la semana. Espero que estén tranquilos en sus casas pese a esta pandemia que estamos sufriendo, porque en realidad estamos padeciendo esta pandemia, muchas cosas que quisiéramos hacer de otra manera, o hacer cosas y no las podemos hacer. Hay muchas cosas que nos está acusando recibo. Bueno, traten de tener tranquilidad en este caso,
porque todo pasa finalmente, la vida misma pasa, así que lo que ahora parece que fuera tan negro, después va a ser mucho más claras las cosas. Entonces es un momento más, ¿sí? Después va a ser una anécdota a la cual podemos llegar a contar. Pero hay que tener paciencia para eso, para no estresarse de manera de suma manera y llegar a patologías psicológicas muy graves y que después no tenemos tanto retorno. Así que a tranquilizarnos. Cuídense mucho, les mando un abrazo grande, con mucho afecto y tengan en cuenta que cualquier cosa obviamente me mandan mensaje tanto por mail como por WhatsApp. Seguiré corrigiendo obviamente los trabajos que me van enviando. Bueno, un abrazo y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.